Hola hermanos, el Señor les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Les voy a seguir animando a que se cuiden usando el cubrebocas y el gel antibacterial. Y bueno, ya los que estamos arriba de los 60 ya nos vacunamos por primera vez, viene la segunda vacuna y damos gracias a Dios por ello. Y seguimos orando para que todos los mexicanos podamos vacunarnos y de esa manera ya no tener ningún problema con este virus llamado COVID-19 que ha cobrado tantas víctimas. Cuídense, el Señor les bendiga, pero así como les digo que se cuiden del COVID y que cuando se tengan que vacunar se vacunen, orando, claro, pidiendo que Dios obre para que la vacuna sea de bien y no de mal. También les sigo recomendando que se cuiden en su vida espiritual, lean la Biblia, oren todos los días, no descuiden su vida espiritual, porque debido a la pandemia y debido al tiempo que llevamos ya sin congregarnos, muchos se han debilitado en la fe y cualquiera podría caer en pecados que generarían mucho daño a su vida, a su familia. Entonces cuídense bien. Y bueno, ahora también les comparto que el día domingo tuvimos un matrimonio, hubo una pareja que hizo su pacto delante de Dios y es una pareja que ustedes conocieron y conocen. Esa pareja llegaron aquí muy pequeños, aquí se conocieron, aquí se relacionaron en una amistad, la cual terminó en matrimonio el día domingo. Fue Alan Suriel Muñiz Loaiza y Viridiana Pérez Cid, a los cuales felicito desde aquí y oro que Dios me los siga bendiciendo a ustedes y que Dios los ayude para que puedan formar una familia feliz. Oro que Dios les dé sabiduría y prudencia para edificar su casa, porque escrito está: con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afirma. Oro que Dios se la dé a ustedes, pero también oro para que esa sabiduría y prudencia la tengan todos los matrimonios que ya tenemos más tiempo de casados. Que el Señor les bendiga. Y bueno, nos gozamos con Alan y con Viri el día domingo en su matrimonio. Y también nos gozamos por usted, que Dios siga bendiciendo su vida y su matrimonio. El tema que les voy a compartir es: sed hacedores de la palabra. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti para darte gracias por la oportunidad que me das de continuar sirviéndote a ti, sirviendo a mis prójimos, a mis hermanos, a mis hermanas, a tus hijos y a tus hijas desde este lugar y por este medio, haciéndole llegar tu palabra, el alimento espiritual. Y hoy te pido que me unjas con tu Espíritu Santo y me fortalezcas. Hoy te pido que me levantes, Señor, cada día en el poder de tu Espíritu Santo para continuar predicando el Evangelio a toda criatura. Lléname de tu presencia, yo sin ti nada podría hacer, como seguramente cada uno de tus hijos reconocemos, porque está escrito: separados de ti nada podríamos hacer. Hoy clamo a ti, Señor, para pedir tu ayuda, para pedir la manifestación de tu Espíritu Santo en mí, la unción fresca de tu Espíritu Santo para predicar la palabra y que la palabra traiga libertad, sanidad, restauración, consolación, fortaleza, arrepentimiento. Que tu palabra, Señor, sea sembrada por tu Espíritu Santo en los corazones y cumple el objetivo para lo cual tú la estás enviando, Señor. Que cada semilla, cada palabra que es una semilla espiritual en sus corazones produzca, Señor, el fruto que tú esperas que demos cada uno de los que la recibimos. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema es: sed hacedores de la palabra. El asistir al templo es una necesidad, no una costumbre. Y hoy con mayor razón lo digo, ya que debido a la pandemia no nos hemos reunido, y aunque un buen grupo escucha y ve por los medios tecnológicos la palabra, no es igual. Y así me lo han hecho saber algunos de ustedes. Espero que así lo entienda usted también. La mayoría empezamos a asistir a un templo por necesidad y buscando la solución para nuestros problemas. Y la encontramos al escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Pero una vez que tenemos solucionados los problemas, nadie nos debemos o deberemos de confiar. Debemos o deberemos de seguir congregándonos en cuanto pase la pandemia del COVID-19 para seguir escuchando la palabra de Dios, pero sobre todo aplicando la palabra en todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, en el hogar, en la escuela, en la iglesia,
El objetivo de este tema es ser bienaventurados y tener familias bienaventuradas. La felicidad, se los he dicho una y otra vez, no es fruto de la casualidad, es el resultado de poner en práctica lo aprendido. Para los nuevos y para los que ya tenemos más tiempo, hemos sabido de algunos casos de familias que aún conociendo la palabra de Dios, sus vidas siguen igual o peor. ¿Por qué, diría yo o usted, por qué la vida de aquellos que conociendo la palabra del Señor de hace muchos años están igual o peor? ¿Por qué? Dios por medio de la Biblia nos lo dice. Porque solo son oyentes olvidadizos, por eso. O son de los que asisten por costumbre y no porque reconozcan su necesidad de la palabra de Dios. Cabe señalar que la palabra de Dios es una necesidad que tenemos todos hasta que nos muramos. La palabra de Dios es algo que vamos a necesitar todos los días. Por eso cuando alguien se convierte a Cristo, lo primero que le digo, a partir de hoy que tú te arrepentiste y que recibiste a Cristo como Señor y Salvador personal y decidiste convertirte al cristianismo o a Cristo, a partir de hoy tu vida va a ser leer y va a depender de leer la palabra de Dios todos los días. Todos los días, desde ahorita grábatelo bien en tu mente y en tu corazón. Se los digo a los nuevos. Y se lo recuerdo a los que ya tienen tiempo y a los que tienen mucho tiempo, y les sigo recordando que tienen que leer la Biblia todos los días por costumbre, por rutina, no, porque es una necesidad en la vida de cada quien. Por ser una necesidad, Jesús le dijo al mismo diablo, cuando éste le dijo que si era hijo de Dios le dijera a las piedras que se convirtieran en pan. En el Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 4, Jesús le dijo al diablo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es importante alimentarnos espiritualmente con la palabra de Dios, memorizar los versos y no olvidarlos, para que cuando se presente el diablo, se presente la tentación, le podamos decir, escrito está, Satanás. Si te quiere hacer caer en robar a alguien o en robarle algo a alguien, tú puedes decir al diablo, escrito está, Satanás, no robarás a tu prójimo, no le robarás a tu patrón, no le robarás a tu mamá, no le robarás a nadie. Pues es muy importante memorizar la palabra de Dios para que cuando el diablo se presente para tratar de hacerte caer en la tentación de la fornicación, del adulterio, de la mentira, de las drogas, de cualquier tipo de perversión, tú digas, escrito está, Dios me llamó para ser santo en toda mi manera de vivir. Escrito está, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando se presente el diablo y te diga, no puedes, eres un inútil, no sabes, tú puedas decir en tu corazón, tomar esa palabra y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es muy importante leer y leer la palabra siempre, aunque ya tengas tiempo, hermano, y muchos años. A partir de hoy también recibe esta palabra como que Dios te está hablando para que retomes tu amor y tu pasión por la lectura de la Biblia, porque es una necesidad. La debemos de recibir como lo dice la Biblia en la carta escrita por el apóstol Santiago en el capítulo 1, versos del 21 al 25. En estos versos que vamos a leer, vamos a basar el mensaje de este día. Santiago 1, del 21 al 25 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Estos mismos versículos de la Biblia, vamos a leerlos en la Biblia, en la traducción Dios habla hoy. Lo explica así, de esta manera. Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que en ustedes ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Pero no basta con solo el oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Él o los que solamente oyen y no la practican se parecen al hombre que se ve la cara en un espejo y luego se deja de ver, se le olvida cómo es. Pero el que no olvida lo que oye y se fija atentamente en la palabra de Dios, que nos da libertad, y permanece firme poniéndola en práctica, será feliz. Eso es lo que buscamos cuando buscamos a Dios en algún templo cristiano o cuando nos convertimos a Cristo. Buscamos lo que se necesita para ser feliz, y cuando llegamos a Cristo se nos dice que tenemos que arrepentirnos, tenemos que recibir a Cristo, pero también se nos dice que tenemos que leer la Biblia, oír la Biblia y poner en práctica la Biblia. ¿Para qué? Para que seas feliz. Así es que tu felicidad te va a costar que leas la Biblia, que oigas la Biblia y que pongas la Biblia en práctica, que la tomes como una forma de vida. Estos versos nos dejan muy en claro que no se trata solo de asistir al templo para pedir por cada necesidad, sino para escuchar y corregir y poner en práctica. 3 cosas es lo que debemos de hacer para resolver los problemas y salvar no solo el alma, sino hasta el matrimonio, el trabajo, la salud, etcétera. Primero, desechar la inmundicia y la malicia. Repito, estos versos nos dejan muy en claro que no se trata solo de asistir al templo para pedir por cada necesidad, sino para escuchar, corregir y poner en práctica. 3 cosas es lo que debemos de hacer para resolver los problemas y salvar no solo el alma, sino hasta el matrimonio, el trabajo, etcétera. Primero, desechar, estamos leyendo, desechar la inmundicia y la maldicia. Desechar la inmundicia y la malicia. Segundo, recibir la palabra con una buena actitud, con fe. Y tercero, ponerla en práctica. Cualquiera que quiera salvar su alma o familia o ser feliz, sea nuevo o ya tenga algunos años o meses, no se complique más la vida, ponga atención en estos 3 puntos. Escuchar, corregir y poner en práctica, desechando la inmundicia y la malicia primero, así se va a ser feliz. Desechando la inmundicia y la malicia. Segundo, recibir la palabra con una buena actitud, con fe. Y tercero, ponerla en práctica. Repito, cualquiera que quiera salvar su alma o familia o ser feliz, sea nuevo o ya tenga algunos años o meses, no se debe de complicar más la vida. Ponga atención en estos 3 puntos que son claves para la vida familiar y para la felicidad familiar. Primer punto, desechar o renunciar al pecado, a la inmundicia y malicia. Los que se restauran o se quieren restaurar empiezan por reconocer sus pecados como causantes de los problemas y los desechan y renuncian a ellos. Como lo dice en el verso 21 el apóstol Santiago, desechando toda inmundicia. ¿Qué quiere decir inmundicia? Desechando suciedad, porquerías, asquerosidades, deshonestidades, desvergüenza, libertinaje, obscenidades,
todo tipo de pecados feos, hay que desecharlo para restaurar o para ser felices. Y también tiene que renunciar a toda malicia, que es igual a desconfianza, sospecha, disimulo, picardía, recelo, astucia, malignidad, perversidad, maldad, suspicacia, sutileza, etcétera, etcétera. Todo lo malo, todo lo falso. Hay que desechar todo eso, la inmundicia, la malicia. Una vez que una persona o una familia ha decidido renunciar a la inmundicia, a lo malo o pecado o a la malicia, deben de recibir la palabra con mansedumbre, como lo dice el apóstol Santiago, y también lo dice la Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2. Ahora vamos a ver qué dice el apóstol Pedro en esta cita bíblica. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2, dice que desechando pues toda malicia, nuevamente, desechando toda malicia, ¿qué quiere decir? Todo tipo de pecados, de maldades, de falsedades, de engaños, de fingimientos, todo eso, todo engaño, dice, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, para que por ella seas feliz, para que por ella restaures tu familia, restaures tu vida, busques la felicidad a través de la obediencia al Señor, a través de desechar la malicia, la maldad, el pecado, todo lo malo. Y el apóstol Pablo no se queda atrás. También el apóstol Pablo dice que para ser felices tenemos que desechar el pecado, la maldad, la malicia. Repito, y el apóstol Pablo no se queda atrás. La Biblia dice en la carta a los cristianos de Colosas, capítulo 3, versos del 8 al 10, les dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, nuevamente ahí aparece, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios, los apóstoles y hoy en día los pastores exhortamos al hombre o mujer a dejar la inmundicia. Eso significa dejar toda clase de pecados inmorales, y la malicia es dejar todo tipo de abusos y engaños en contra del prójimo. Ese es el principio para vivir bien o ser bienaventurado. Una vez que se deja la inmundicia, la inmoralidad y la malicia, pasamos a un segundo punto. Vamos a ver un segundo punto. Seguir escuchando la palabra y recibirla con mansedumbre. Repito, una vez que se deja la inmundicia, la inmoralidad y la malicia, pasamos a un segundo punto para ser felices. Seguir escuchando la palabra y recibirla con mansedumbre, con una buena actitud. Eso significa creerla, e implica congregarse, e implica reconocer que es necesaria en mi vida. La Biblia es necesaria en mi vida y en la vida de cualquiera que quiera ser feliz. La tiene que estar leyendo todos los días, la tiene que estar escuchando lo más seguido que se pueda, aunque hoy no podemos, pero ya podremos para recibir la palabra de Dios. Y no por cumplir o por costumbre, sino porque es una necesidad. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de los egipcios, los llevó al desierto y los empezó a preparar. Preparación que duró 40 años para que en el futuro entendieran y reconocieran su necesidad de la palabra de Dios y de obedecerla. En el libro de Éxodo, capítulo 16, verso 4, dice que: y Dios dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no.
Repito, en el libro de Éxodo capítulo 16, verso 4 dice: y el Señor dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Me gusta cómo lo dice la Biblia, traducción Dios habla hoy. Dice que entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que le llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día y recogerá solo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no las obedece. Repito, desde que Dios liberó al pueblo de Israel, los empezó a alimentar con comida del cielo o pan del cielo. Así también sucede hoy con todo aquel que se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo. Es libre del poder del pecado y del diablo. ¿Ahora qué? Ahora hay que alimentarse con una porción diaria de comida del cielo o pan del cielo, como lo llama la Biblia en el Salmo 78, versos 24 y 25. Hablando Dios, dice: e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. El maná, conocido como el pan de nobles, el trigo del cielo, comida del cielo que Dios les daba cada día durante 40 años, así los alimentó. Fue con el propósito de hacerles saber que leer y escuchar su palabra es una necesidad del hombre y mujer. Esa es la comida del cielo, como lo dice la Biblia. En el libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Dice ahí: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. 40 años, y desde el principio se lo dijo Dios a Moisés, que él haría llover alimento del cielo, comida del cielo, pan de nobles, trigo del cielo, que es el maná, que Dios hizo descender del cielo para que el pueblo de Israel comiera todos los días. ¿Cuál era el propósito? El propósito era que entendieran su necesidad de alimentarse con la palabra de Dios todos los días, siempre. Muchos, después de algún tiempo de convertirse al cristianismo, están leyendo la Biblia, pero la van dejando, se van alejando de deleitarse en la palabra del Señor. Van alejándose de la lectura, van alejándose de oír la palabra. Máximo hoy que estamos bajo la pandemia, yo no sé cuántos han dejado de leer la palabra de Dios, yo no sé cuántos han dejado la oración, pero eso es un peligro. Porque al dejar de leer la palabra y de orar y dejar de congregarse, la gente se va enfriando y muchos van perdiendo su fe y van cayendo en pecados o en situaciones que van a traer después sufrimiento a su vida. Vamos a ver un segundo punto para ser felices. Este segundo punto es de vital importancia para la felicidad familiar. No se puede pasar por alto, como llegan a pensar algunos que quieren ser felices sin estar comprometidos a leer y escuchar la palabra de Dios siempre. Hoy en día nos damos cuenta de lo importante es el no dejar de congregarnos, como lo dice la Biblia en la carta a los cristianos Hebreos, capítulo 10, verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aunque hoy en día no nos dejamos de congregar por voluntad propia, sino por sujetarnos a las autoridades, nos damos cuenta de lo importante que es el congregarnos.
porque de esa forma nos alimentamos con la palabra de Dios oída, todos, y nos fortalecemos espiritualmente, nos llenamos del poder de Dios para no caer en pecado, en los cuales han caído uno que otro durante este largo tiempo sin congregarnos. Y terminamos con un tercer punto. Cabe señalar que los 3 puntos van de la mano para que una persona, sea quien sea, salve a su familia o asegure su trabajo o restaure su relación o cuide su salvación. Tiene que poner en práctica lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque hay quienes solo la leen y no es lo malo que la lean. Hay quienes solo la oyen y no es malo que la oigan. Hay quienes... Pero lo malo de todo esto es que no la apliquemos a nuestra vida diaria, por lo cual hay algunos que su vida va derechito al fracaso, si no es que ya es un fracaso su vida o familia. El texto base de la carta escrita a los cristianos por el apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Les voy a dejar que se aprendan de tarea este versículo, que yo espero que todos se lo sepan y los que no se lo saben, se lo aprendan. Carta del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Memorícelo en su mente, no vaya a ser oidor olvidadizo, memorícelo, eso le va a servir para que cuando usted enfrente alguna tentación, usted pueda recordar que debe de hacer las cosas de acuerdo a la palabra. Repito el verso a memorizar. Santiago capítulo 1, verso 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Se los dejo de tarea para que se lo aprendan. Muchos pueden o podríamos caer en el autoengaño o engañarnos a sí mismos, llegando a convencernos de que por el oír el mensaje de la palabra y alabar a Dios un tiempo y leer un tiempo la Biblia y decir amén y aún servir en algún área y orar después de oírla, es o puede ser suficiente para ser bienaventurados. Todo lo que mencionamos es parte de lo que debemos de hacer para ser bienaventurados o dichosos. Lo importante de todo esto es poner en práctica la palabra en todo lugar y actividad y con todo tipo de personas y ambientes. Tú puedes estar en un ambiente corrupto y sucio, pero tú eres hijo de Dios y tú tienes que brillar en ese lugar. Tú tienes que influir en los demás, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos, aunque sean un montón, aunque sean miles. Tú eres cristiano y tú tienes que brillar ahí. Tú tienes que poner en práctica la palabra del Señor, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Bienaventurados o dichosos. Lo importante de todo esto es poner en práctica la palabra en todo lugar y actividad y con todo tipo de personas para que seamos bienaventurados y dichosos. Como lo dice otro verso de los textos bases de este tema, verso 25, Santiago 1, verso 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Miren cómo lo dice la Biblia, traducción Dios habla hoy. Pero el que no olvida lo que oye, sino se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. El problema es que corremos peligro, pues podemos caer en el error de hacer todo por rutina o costumbre, como el congregarnos, leer la Biblia y oír la palabra, o hasta la oración, en lugar de hacerlo por necesidad.
El peligro es caer en algo rutinario. Uno puede llegar el domingo a la iglesia, escuchar la predicación, entender la predicación, estar de acuerdo con, incluso podemos decir amén, amén. Podemos estar de acuerdo en que tenemos que cambiar en esto o en aquello. Pero al minuto siguiente de decir la despedida de la reunión, algunos, a lo mejor no todos, ya se nos olvidó todo lo que escuchamos de la palabra de Dios. Cuando sucede eso, ¿qué esperamos de esa persona? Cuando la esposa se llega a dar cuenta que el esposo se le olvidó el mensaje al salir del templo, o cuando el esposo se da cuenta que a la esposa se le olvidó todo lo que se habló en el templo, todo lo de la predicación, o cuando los hijos se dan cuenta que que a los papás se les olvidó la palabra, o cuando los papás se dan cuenta que a los hijos se les olvidó la palabra, ¿de qué les va a servir? De nada. Cuando sucede eso, se convierten en oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra. Dios espera que cada uno de los que escuchamos su palabra y la leemos, la pongamos en práctica. Por ejemplo, si por medio de la predicación o de la lectura de la Biblia nos dice cómo debemos de ser con la esposa o el esposo, los hijos con los padres con los hijos, cómo debemos de actuar con los que nos maldicen y cómo debemos de hacer si nos piden perdón a alguien, si hemos caído en algún pecado, pues debemos de hacer lo que Dios nos dice y no hacer nuestra propia voluntad y no ser oidores, o yo diría también lectores de la Biblia olvidadizos, porque no son los lectores o los oidores de la palabra de Dios los bienaventurados, sino los hacedores de la palabra. Como lo dice la Biblia en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 25, que dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El tema es: sed hacedores. ¿De qué? ¿Sed hacedores de qué? De la palabra oída o leída, digo yo. ¿Para qué? Para que se cumpla el objetivo de Dios, que seamos bienaventurados. El plan de Dios a enviar una palabra, darnos al permitir que se escribiera la Biblia, el plan de Dios a través de la Biblia es que usted y yo seamos bienaventurados, que usted y yo vivamos de tal manera que no hagamos daño al prójimo, que siempre seamos una bendición unos para con otros, que cualquier persona pueda confiar en ti o yo pueda confiar en ti, que usted pueda confiar en su prójimo, que usted pueda confiar en los demás. Pero ¿cómo vamos a confiar unos en otros si se nos olvida la palabra y actuamos contrarios a la palabra o nos dejamos llevar por los deseos de la carne en lugar de hacer caso de lo que Dios dice? Repito, el tema es: sed hacedores ¿de qué? De la palabra oída o leída, digo yo. ¿Para qué? Para que se cumpla el objetivo de Dios, que seamos bienaventurados. Jesús enseñó y Él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No dice que vamos a ser bienaventurados por decir que somos cristianos. No dice que vamos a ser bienaventurados por profesar una religión. No dice que vamos a ser bienaventurados nada más porque sí. Dice: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Guardar o ser hacedores de la palabra de Dios. Repito, guardar o ser hacedores de la palabra de Dios no significa oírla y retenerla en la cabeza, sino ponerla por obra. Porque si tú la oyes y la retienes en tu cabeza y la tienes en la cabeza, pero no la pones en práctica, estás peor que el oidor olvidadizo, porque tú estás actuando contrario a la palabra de Dios, aún conociendo lo que es bueno y lo que es malo, y estás haciendo lo malo. Eso es peor todavía. En otras palabras, no todo el que oiga
o lea la palabra de Dios será bienaventurado, como dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo lo diría de esta manera: no todo el que le diga a Cristo Señor, Señor, será bienaventurado. No todo el que le diga a Cristo Señor, Señor, será feliz. No todo el que le diga a Cristo Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Solo aquellos que hagan la voluntad de Dios que está en los cielos, solamente aquellos que lean la Biblia, oigan la Biblia y la pongan en práctica, solamente ellos. Yo sigo predicando de esto, pero sigo convencido de mi necesidad de tener la palabra de Dios, de leer la palabra y de aplicar la palabra en mi forma de vida. No ha faltado que alguien me haya hecho alguna observación, como mi esposa, mis hijos o algún hermano que ha tenido confianza, y yo no me he puesto terco ni necio. Yo escucho y me hacen alguna observación. Bueno, pues yo tengo que poner en práctica la palabra. Si es necesario corregir algo, tengo que corregirlo. Si es necesario pedir perdón, tengo que pedir perdón. Si es necesario perdonar, tengo que perdonar. Si es necesario orar por mis enemigos, tengo que orar por mis enemigos. Si es necesario orar por los que me maldicen, lo tengo que hacer, porque si es necesario, ya que me he enfrentado a todo tipo de situaciones. Para ser felices, para ser bienaventurados, hermano, hermana, hay que ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En conclusión, en primer lugar, la salvación de una familia o la restauración de una familia o el éxito en cualquier área de la vida, de acuerdo al tema, empieza por desechar la inmundicia o malicia. En otras palabras, empieza por arrepentirse de cualquier pecado y darle la espalda al pecado. En segundo lugar, no dejar de congregarse para oír y leer la palabra de Dios siempre y reconocerla como una necesidad. Aunque hoy no nos podamos congregar, llegará el momento que tengamos que volver a congregarnos y lo tenemos que hacer, porque hoy nos damos cuenta de ello, de esa necesidad, ya que debido a la pandemia y que no nos hemos congregado, muchos matrimonios tienen problemas muy fuertes, tan fuertes que están sufriendo. Y también nosotros estamos sufriendo, porque cuando un miembro se duele de una congregación, todo el cuerpo se duele. Y hoy en día hay muchos matrimonios con problemas muy fuertes, hermanos, muy fuertes, que no debería de ser. Y es ahí donde me doy cuenta de las consecuencias de no estarnos congregando regularmente, porque cuando nos congregamos regularmente, pues venimos aquí, Dios habla en nuestras vidas, el Espíritu Santo empieza a operar en los corazones, los dones de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría, los dones de discernimiento empiezan a operar donde 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor o en la congregación, y el Espíritu Santo empieza a obrar y empieza a restaurar y empieza a sanar. Y cuando estamos reuniéndonos regularmente, pues llegamos a pedir perdón a Dios y perdonarnos y sanamos nuestra relación. Pero si no nos estamos congregando, ha traído consecuencias nefastas para algunos. Repito, en conclusión, en primer lugar, la salvación de una familia o la restauración de una familia o el éxito en cualquier área de la vida, de acuerdo al tema, empieza por desechar la inmundicia o malicia, en otras palabras, arrepentirse de cualquier pecado. En segundo lugar, no dejar de congregarse para oír y leer la palabra de Dios siempre y reconocerla como una necesidad. En tercer lugar, ponerla en práctica, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Hermanos, hermanas que están ahí en su casa, si hay alguien que escuchó este tema y conociendo la palabra de Dios reconoce que ha pecado y esto le ha traído muchos problemas, le quiero decir que Dios le ama y que Dios
quiere restaurarle, quiere perdonarle, lo único que tiene que hacer usted, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea joven, sea adolescente, sea anciano, sea solo, sea sola, solo tiene que pedir perdón y Dios le perdona. Y borra con la sangre de su Hijo todos sus pecados y le restaura. Yo le quiero animar a usted que está ahí en casa a que juntos, si usted reconoce que a pesar de que escucha la palabra de Dios, que oye la palabra de Dios, que lee la palabra de Dios, y a pesar de eso no se ha corregido en algo, en lo que Dios le ha estado hablando, ¿por qué no le pide perdón a Dios? Porque esas cosas que fastidian la vida a los demás y que no corregimos es lo que destruye las familias. Son como las pequeñas zorras que se meten a las viñas y que destruyen los viñedos. Son como las moscas muertas que cuando caen en un perfume caro y fino lo echan a perder. Por eso es muy importante que si Dios ha estado hablando a su vida una y otra vez, que se corrige en algo y usted no se corrige, pues por eso no hay felicidad y por eso no hay bienaventuranza. Hay que pedirle perdón a Dios y corregirlo. Si hay alguien que es oidor y lector de la Biblia, pero se le olvida y por ese motivo no ha corregido aquellas cosas que le han causado problemas familiares o laborales, económicos o de salud, les voy a animar a que juntos le pidamos a Dios misericordia y nos perdone. Y si es necesario restaurar, que Dios restaure. Y que si es necesario que alguien reciba sanidad, que reciba sanidad. Si es necesario que alguien reciba liberación, que reciba la liberación. Si hay necesidad de provisión, que Dios les provea. ¿Qué le parece? Si ahí donde está, después de escuchar este tema, revisa en su corazón y le pida perdón a Dios, ya que Dios le ha estado hablando acerca de corregirse, acerca de apartarse de algún pecado, de algo que no le agrada a Dios y que está generando problemas. Solamente pídale perdón a Dios y vuélvase a Él y vuélvase hacia su palabra y Dios restaura y Dios bendice. Pero primero hay que pedirle perdón. ¿Qué les parece ahí donde están ustedes? Sea un joven, sea una señorita, sea una jovencita, sea una mamá, sea un papá, sean los hijos. ¿Por qué no le pide perdón a Dios ahí donde está? Dios le ha estado hablando. A lo mejor usted ya dejó de leer la Biblia. A lo mejor usted ya dejó de orar. Pues pídale perdón a Dios porque usted ha dejado de hacer lo que Dios quiere o quería que hiciera para que usted sea feliz y quiere que usted haga. Leer y orar, oír la palabra y ponerla en práctica para ser bienaventurados. Si lo quieres ser bienaventurado de otra manera, estás frito, hermano, hermana. No te dejes engañar. Así es que ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar en esta hora. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, después de expresar este tema, esta palabra que tú pusiste en mi corazón, compartir con la iglesia y con todos aquellos que han de mirar este video y escuchar este tema, Señor, hoy te suplico en el nombre de Jesús que tengas misericordia de todos los que hemos leído tu palabra, de todos los que hemos escuchado tu palabra, de todos los que a pesar de oír y leer tu palabra, no hemos corregido algunas cosas en las que deberíamos ya estar corregidos. Ten misericordia de nosotros, Señor, y perdónanos por las faltas y carnalidades que hemos cometido cada quien. Perdónanos, Señor. Perdona a los jóvenes, perdona a las mamás, perdona a los papás, perdona a las mujeres solas, a los hombres solos, perdona a todos aquellos que hemos fallado de alguna forma, que en lugar de poner en práctica tu palabra, Señor, nos dejamos llevar por nuestros deseos de la carne
y pecamos contra ti, y pecamos contra nuestro cuerpo, y pecamos contra el prójimo. Ten misericordia, Señor, de los que hemos fallado. Ten misericordia de los que hemos actuado como oidores olvidadizos. Ten misericordia de los que hemos hecho a un lado tu palabra y hemos actuado de acuerdo a nuestros deseos carnales y hemos pecado contra ti. Hoy te suplicamos que tengas misericordia y nos perdones. Perdónanos, Dios. Perdónanos y perdona a cada uno de tus hijos y de tus hijas que estén en casa. Ten misericordia, Señor, ten misericordia y perdona. En el nombre de Jesús te lo suplico, y te suplico que restaures sus vidas, restaura sus corazones, restaura sus relaciones, así como se restaura su relación contigo cuando alguien te pide perdón. Así te suplico hoy, Señor, que tengas misericordia. Te lo ruego, Señor, y restaures los corazones, y restaures las relaciones, y restaures las familias, y sanes a los que están enfermos, y liberes a los que están endemoniados, y proveas de los recursos que necesitan los necesitados. Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Tú eres el Dios todopoderoso, del cual he predicado desde que me convertí a ti, Señor, porque he creído que tú eres real y verdadero, que tú eres el Dios de milagros y maravillas que he visto durante todo este tiempo, Señor, desde que te conozco. Hoy me puedo acercar con mayor certeza y seguridad hacia ti por medio de la sangre del Cordero, y porque he mirado tu grandeza y tu fidelidad hacia tu palabra, porque tú lo que dices, lo que has prometido con tu palabra, Señor, lo has cumplido con tu mano poderosa. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Y hoy estoy clamando a ti de acuerdo a tu palabra, Señor, que dices que si clamamos a ti, tú nos responderás y nos enseñarás cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y hoy estoy clamando a ti, Señor, por el hermano y la hermana que ha caído, y pedirte que tengan misericordia, perdones, sanes, restaures, liberes y proveas de lo que cada quien necesita, en el nombre de Jesús, porque está escrito que todo cuanto pidamos al Padre en tu nombre tú lo harás. Y hoy estamos clamando a ti, Señor, de acuerdo a tu palabra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. La paz de Dios sea con ustedes. Después de que escuchen la palabra, este tema, también ustedes tienen que orar un rato, unos minutos, darle un tiempo para revisar si no han olvidado la palabra, o Dios les ha estado hablando y en lugar de hacer lo que Él dice, están actuando contrarios a lo que Él dice. Mejor pídanle perdón a Dios y corríjanse, y van a ser bienaventurados, porque ese es el plan de Dios y ese es el objetivo de este tema, que sean bienaventurados o dichosos. Que el Señor les bendiga.